Ok. Segunda parte del sistema digestivo. La semana pasada, la clase pasada, vimos solamente la primera parte, ¿verdad? Que era digestivo, que era la histología de lo que era la cavidad oral, lo que era la faringe, brevemente, ¿verdad? Y principalmente lo que era la histología del esófago y el estómago. Iba a decir algo importante que vi que muchos no se unieron no siguieron con el curso, y es que en cierta forma los felicito a ustedes que continúan, porque aunque ustedes no vayan a ver esto, no les vayan a evaluar esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Cuando ustedes vayan a ver fisiología, para que ustedes puedan entender, por ejemplo, la fisiología del tubo digestivo, tienen que saber de histología y de anatomía del tubo digestivo. Si no, cuando vayan a ver fisiología, cuando vayan a estudiarse eso, tienen que estudiarse primero la histología primero la histología, y después que entiendan la histología es que van a poder entender la fisiología. Por más que se lo aprendan al caletre, no van a entender si no manejan digamos que la base de todo, que es la histología y la anatomía. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes aprendan esto, aprendan histología de la piel, que es lo que les faltaría ver, la histología de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, la histología de los órganos de los sentidos es importante porque para que ustedes entiendan la fisiología del ojo, tienen que saber la histología del ojo. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, fisiopatológicamente cómo ocurren las infecciones de piel y partes blandas, celulitis, excesos, pare de contar, la diferencia entre ambos, ustedes tienen que conocer la histología de la piel. Porque entonces cuando vean fisiopatología, pues no tanto fisiología de la piel, porque la piel no radica tanta fisiología, sino más fisiopatología. Cuando ustedes vean eso, va a ser bastante difícil si no manejan histología de la piel. ¿Ok? Porque no van a saber qué significa el estratocordio, no van a saber por qué una celulitis es más, menos indiferenciada que la erisipela, por ejemplo. No van a saber cuántas capas tiene la dermis, cuántas capas tiene la epidermis, por qué la piel se pinta de negro, por qué la piel se pinta de blanco, por qué existe una enfermedad llamada beriberi, y pare de contar. Entonces es importante, importantísimo que ustedes aprendan la histología. Parece mentira, pero es importante. Y aparte, cuando ustedes estudian medicina, acostúmbrense a estudiar. Por supuesto que la nota es importante, muy importante, ¿verdad? Porque si ustedes no pasan, obviamente no se gradúan. Pero aparte de la nota, también es importante aprender, ¿ok? Porque de nada les sirve haber pasado todas las materias con 10 y cuando llegue la hora de la verdad que tengan que atender a un paciente, no sepan qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aprender, o sea, más aprender que la nota. Y aparte, si ustedes aprenden, la nota va a ir consecuente a eso. O sea, si ustedes aprenden bastante de todo lo que ven, créanme que van a salir siempre bien. Siempre les va a ir bien. ¿Ok? Ajá. Entonces, histología del sistema digestivo, parte 2. Hoy vamos a ver la histología de lo que es intestino delgado e intestino grueso. Y ustedes dirán, ¿qué significa intestino delgado e intestino grueso? Básicamente, el intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo, ¿ok? El intestino grueso es la segunda porción más larga del tubo digestivo, ¿ok? El intestino grueso y el intestino delgado se diferencia en que el intestino delgado tiene un diámetro más pequeño o o sea, es más angosto que el diámetro del tubo digestivo del intestino grueso, ¿ok? Por eso se llama intestino grueso y el otro intestino delgado. De todas maneras, esos diámetros se manejan en anatomía. Eso lo vamos a ver bien es en anatomía. Esto que ustedes ven aquí, estas vísceras enrolladitas, ¿verdad? Ese tripero se le llama intestino delgado. Y esa disposición que tiene el intestino delgado así se le llama asas, ¿ok? El intestino está agrupado en asas intestinales. ¿Qué son las asas intestinales? La posición que adopta el intestino dentro del abdomen. ¿Por qué? Porque el intestino delgado puede medir de 7 a 8 metros. Ustedes agarran una tripa y la estiran, un intestino delgado la agarran y la estiran, mide de 7 a 8 metros en promedio. ¿Ok? O sea que es larguísimo. Entonces, como es larguísimo, hay que buscar la manera de meterlo dentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo lo metemos? En forma de asas, así enrolladito. Y el intestino grueso no está agrupado en forma de asas. ¿Por qué? Porque él mide solamente 1 metro. Está distribuido en forma de marco. ¿Okay? Esto que se forma aquí, esto que ustedes ven aquí, se llama marco colónico. Porque el intestino grueso también se llama colon. Entonces, esto que está aquí es el marco colónico.
Y como mide 1 metro, nosotros lo podemos meter dentro de la cavidad abdominal así de esa forma. ¿Ok? Entonces, intestino delgado, intestino grueso. El intestino delgado, ¿cómo se divide? Se divide desde que sale del estómago, fíjense, este es el estómago, ¿verdad? Dijimos que esto era cardia, fundus, cuerpo, antro y región pilórica, ¿verdad? Aquí estaría el esfínter pilórico. Y el estómago se une hacia distal con esta estructura que está aquí, que es el duodeno, ¿ok? El duodeno tiene 4 porciones, perdón, eso lo vamos a ver en anatomía. Tiene 1, 2, 3 y una porción chiquitita aquí, que es la cuarta porción. Y así se llaman, primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, ¿ok? Ajá, luego del duodeno vienen unas asas intestinales que son prácticamente indiferenciadas porque no se sabe exactamente dónde se separa el ilion con el yeyuno, o sea, no hay algo que los permita separarlo desde el punto de vista anatómico, pero sí desde el punto de vista histológico. Y la primera asa, ¿verdad? La continuación del duodeno se denomina yeyuno y la continuación del yeyuno se llama ilio. El ilion es la porción del intestino delgado que se une al intestino grueso a este nivel. Aquí chiquitico lo vemos. ¿Ok? En una unión que se conoce como unión ilio-cecal. Cecal porque es del ciego. ¿Ok? Todo lo que ustedes escuchan la palabra cecal significa ciego. O porque está relacionado a la región del ciego del colon. Ya vamos a ver qué es el ciego. Entonces, unión ilio-cecal. Unión del ilion con el ciego. Y en ese nivel hay una válvula que es la válvula iliocecal o válvula de Bawin. ¿Ok? Así se llama también, válvula de Bawin. ¿Ok? Ya, y bueno, por aquí abajo queda el apéndice y ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, a este nivel está la válvula de Bawin. Grábense ese nombre porque yo lo pregunto mucho en anatomía. ¿Ok? ¿Cómo se llama la válvula que está a nivel de la unión iliocecal? Válvula de Bawin. ¿Ok? Ajá, eso desde el punto de vista anatómico. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Principalmente, el intestino delgado se va a encargar de la absorción de todos los nutrientes que se adquieren por la alimentación. Todo el alimento viaja por la cavidad oral, pasa por el esófago, llega al estómago, en el estómago se digiere, ¿verdad? Se mezcla, ¿ok? Cuando el alimento llega al estómago y se empieza a mezclar, ¿verdad? Se mezcla con los ácidos gástricos, con distintas enzimas. Ese alimento mezclado con los ácidos gástricos se pasa a ser líquido, o sea, el elemento pasa a convertirse en líquido, ¿ok? Y ese líquido se va a llamar quimo. ¿Qué es el quimo? Es el contenido alimenticio que es digerido y mezclado a nivel del estómago, ¿ok? Entonces, o sea, cuando el alimento pasa del estómago al duodeno, ya no se llama bolo alimenticio, sino que se llama kilo, ¿ok? Y ese kilo entonces pasa por el duodeno, yeyuno e ilio, y a medida que va pasando por ahí, todas las células del duodeno, yeyuno e ilio empiezan a absorber los nutrientes, ¿ok? El resto del alimento que no es absorbible, o sea, que no puede ser absorbido a nivel del intestino delgado, pasa al intestino grueso, donde va a ser preparado, o sea, va a ser convertido en materia fecal, en heces, ¿verdad? Para luego ser excretado por el recto y el conducto anal, ¿ok? Esa es la función principal del intestino. ¿Sí? ¿Dónde se absorben principalmente los nutrientes? En el intestino delgado. Grábense eso. El intestino grueso no absorbe nutrientes, absorbe solamente agua y electrolitos y ya vamos a ver por qué. Pero el intestino delgado absorbe es nutrientes. Y además se dice que cumple una función de digestión. ¿Por qué una función de digestión? Porque el intestino delgado tiene que hacer los alimentos más pequeñitos, más chiquiticos desde el punto de vista molecular. ¿Okay? Tiene que, si el intestino, si por ejemplo nosotros comemos muchos carbohidratos y el intestino delgado va sobre esos carbohidratos, él va a transformar esos carbohidratos de su forma más amplia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros bebimos leche, ¿verdad? Y el carbohidrato principal de la leche es la lactosa. Esa lactosa llega al intestino delgado y el intestino delgado lo degrada y lo transforma en glucosa. Y la glucosa es la que se absorbe por el intestino delgado y se lleva a todo el organismo, ¿ok? Entonces el intestino delgado cumple una función de digestión en ese sentido, que él va a degradar los nutrientes a su forma más básica, ¿ok? Eso es más de fisiología, pero bueno, para que lo sepan.
Entonces, acuérdense que en la clase pasada hablamos de que el intestino, el tubo digestivo está constituido de adentro hacia afuera por 4 capas. La capa más interna era la mucosa. Luego venía la submucosa, luego la muscular externa o muscular y luego la serosa, ¿verdad? Ajá. Entonces, acuérdense, el intestino delgado es el segmento más largo del tubo digestivo. Mide de 7 a 8 metros. Es grandísimo, es larguísimo. ¿Ok? Y se divide en duodeno, yeyuno e ilion. ¿Ok? Y todos, bueno, perdón, el duodeno y la mitad proximal del yeyuno derivan principalmente de lo que es el intestino anterior. Y el intestino medio da origen a lo que es el yeyuno, el resto del yeyuno y el ilion. Es una novela y le están pidiendo al hombre que sea su novio. Una mujer le está pidiendo a un hombre que sea su novio. Una cosa el mundo está al revés. Ajá. Entonces, vamos ahora con las capas del tubo digestivo, ¿verdad? El intestino delgado en este caso. Dijimos que la capa más interna era la mucosa, ¿verdad? La mucosa, como toda mucosa, tiene un epitelio. En el caso del epitelio del intestino delgado es el mismo epitelio que venía del estómago, que dijimos que era un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Importante. El epitelio del estómago, el epitelio del intestino delgado y el grueso es un epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? El epitelio de la cavidad oral, de la orofaringe, de la laringofaringe y del esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el epitelio del intestino delgado va a ser un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Qué significa chapa estriada? Que las células del epitelio tienen microvellosidades. ¿Ok? Eso es lo que se denomina chapa estriada o núcleo estriado. Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Ok? Importante, acuérdense. El epitelio o las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado tienen un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Ok? Y células caliciformes productoras de moco. ¿Ok? Se llaman células caliciformes porque tienen forma de cáliz. Ya lo vamos a ver también. Hay una particularidad de las células caliciformes. Por debajo del epitelio está lo que... Ajá. ¿Y se le puede decir epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y ya? ¿O se le tiene que decir chapa estriada, También. juro? No, también se le puede decir así, con microvellosidades. Ah, ok. Ajá. Ajá. Por debajo del epitelio tenemos lo que es la lámina propia. ¿Ok? Este sería el epitelio, por debajito la lámina propia. Acuérdense que la lámina propia es la capa de tejido conectivo que sostiene el epitelio, ¿verdad? Que en este caso es tejido conectivo laxo como en todo el tubo digestivo. Que va a contener vasos sanguíneos, capilares y fibras nerviosas, ¿verdad? Y a nivel de esa placa, de esa lámina propia, que acuérdense que en la clase pasada dijimos que se llamaba corion, por si lo llegan a leer, se llama corion también. En esa lámina propia va a contener un tejido nodular en forma, un tejido nodular difuso principalmente, ¿ok? Que se denominaba GAL, ¿ok? Tejido asociado a la mucosa gastrointestinal. Eso lo vimos en sistema linfático. Principalmente en el ilion, ¿ok? O sea, el tejido linfático difuso va a estar disperso en la lámina propia de todo el intestino delgado. Pero el ilion tiene una particularidad y es que a ese nivel el tejido linfático no es difuso, sino que es un tejido linfático nodular, ¿ok? Y va a formar especies de nódulos en la lámina propia de la mucosa del ilion, ¿ok? Y esos nódulos se les va a dar nombre de placa de Peyre, que tiene una función de sistema de defensa. ¿Ok? Sí, ¿qué es lo que hace la placa de Peyre? Mantener regulada la flora bacteriana del intestino delgado. Nosotros en el intestino delgado y en el intestino grueso tenemos bacterias, que es normal. O sea, eso es normal. ¿Sí? Esas bacterias lo que hacen más bien es traer beneficios para nosotros, como por ejemplo, ayudar en el proceso de degradación de los alimentos y en el mecanismo de defensa para evitar la invasión de otros microorganismos al tubo digestivo. ¿Ok? Eso es lo que se denomina flora bacteriana normal del intestino. Entonces, hay veces que nosotros, por X causa, tomamos mucho antibiótico, las defensas bajan, muchas razones, la flora bacteriana se altera y en lugar de ser beneficiosa, empieza a atacar nuestro tubo digestivo. ¿Ok? Para mantener a raya esas células infecciosas, existen las placas de Peyre. ¿Ok? Esa es la función principal de las placas de Peyre.
Además, si hay una infección a nivel del intestino delgado, como en el ilio existen las placas de Peyer contienen linfocitos. ¿Ok? Acuérdense que el sistema linfático nodular tiene linfocitos T y linfocitos B, ¿verdad? Que lo que van a hacer es reconocer el microorganismo y enviarlo, o sea, viajar a los ganglios linfáticos para decirle, hay un microorganismo ahí en el intestino, produzcan células de defensa y el sistema, los ganglios linfáticos producen sus células de defensa y le envían al intestino para que destruyan al microorganismo, ¿verdad? Eso es sistema inmune. Eso lo van a ver bien en microbiología. Entonces, esa es la función de la placa de Peyer. Y siempre en histología se pregunta, ¿dónde se ubican las placas de Peyer? Se ubican a nivel del ilio, ¿ok? ¿Qué son las placas de Peyer? Son nódulos linfáticos que se ubican a nivel de la lámina propia del ilio, ¿ok? Y que su principal función es proteger al intestino delgado de posibles infecciones o invasiones de microorganismos, tanto exógenos como endógenos, ¿ok? Esa es la función principal de las placas de Peyer. Ojo, que eso se pregunta mucho. Y incluso en otras materias se pregunta mucho qué son las placas de Peyer, ¿ok? Y otra particularidad importantísima de la mucosa del intestino delgado es que vamos a encontrar algo conocido como vellosidades, ¿ok? Que son estos deditos que ustedes ven aquí. Esto que estamos viendo aquí es un intestino delgado visto desde el punto de vista histológico, ¿ok? Esta sería la luz, lo blanco es la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Del intestino delgado. Y estas proyecciones es pura mucosa. O sea, estos deditos que ustedes ven aquí es pura mucosa. ¿Ok? Esto que ustedes ven blanco es el epitelio y el epitelio va a contener células caliciformes. Eso que ustedes ven blanco que parecen burbujitas son las células caliciformes productoras de moco. ¿Ok? Entonces, en conjunto, las células caliciformes y el epitelio cilíndrico simple de la mucosa, ¿verdad? En conjunto forman esta estructura conocida como vellosidades, ¿ok? No es lo mismo microvellosidades que vellosidades. Las microvellosidades corresponden a los pelitos pequeños que tiene cada célula epitelial del intestino delgado, ¿ok? O sea, en su superficie, cada célula epitelial tiene una serie de pelitos. Esos pelitos son las microvellosidades y en conjunto forman la chapa estriada, ¿verdad? Mientras que la mucosa, ¿verdad? La mucosa del tubo del intestino delgado se prolonga, se vagina, ¿ok? Se vagina quiere decir que sobresale hacia la luz del intestino delgado y forma las fulanas vellosidades intestinales, que son importantísimas que a ustedes no se les olvide. ¿Cuál es la función de las vellosidades intestinales? Aumentar la superficie de absorción del intestino delgado, ¿ok? ¿Cómo es eso? A ver si tengo una imagen por aquí. ¿No? Fíjense, estos son vellosidades. Entonces, por aquí llega un alimento. Si no estuvieran las vellosidades, ¿verdad? Si llega el bolo alimenticio a este nivel, las células, como están muy lejos del bolo, del quimo, ¿verdad? Como están muy lejos, no pueden absorber sus nutrientes. Entonces, para evitar eso, el intestino delgado obviamente aumenta su superficie de absorción utilizando las vellosidades. O sea, crea vellosidades grandotas que parecen dedos, ¿verdad? De manera que cuando pasa el quimo por aquí, quede atrapado en las vellosidades y esas vellosidades van a contener a células epiteliales, enterocitos, ya vamos a ver qué contienen. Esas células epiteliales lo que van a hacer es absorber todos los nutrientes que están a nivel o que están incluidos en el quimo, ¿ok? Entonces la principal función de las vellosidades intestinales, bendito sea yo con este eco, ¿vale? De las vellosidades intestinales, su principal función es aumentar la superficie de absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, ¿ok? Estas vellosidades están solo en el intestino delgado, ¿ok? En conjunto, verga, qué problema con esta, ¿no? En conjunto, las vellosidades intestinales del intestino delgado van a conformar lo que se conoce como ribete en cepillo, ¿ok? ¿Qué es ribete en cepillo? El conjunto de vellosidades que se agrupa a nivel de la mucosa del intestino delgado, ¿ok? Eso se pregunta mucho también qué es ribete en cepillo. ¿Cuál es la función de ribete en cepillo? Aumentar la absorción, la superficie de absorción de nutrientes en el intestino delgado. ¿Por qué se llama ribete en cepillo? Porque las vellosidades en conjunto forma una estructura que parece un cepillo, parece los pelos de un cepillo.
Por eso que se le dio el nombre de ribete en cepillo, ¿ok? Ya vamos a ver, esas vellosidades tienen unos tipos de células que ya vamos a ver. Y entre las vellosidades, fíjense, esto es una vellosidad, esto es otra vellosidad, y entre las vellosidades hay especies de cavernas, de huequitos, aquí los vemos también, fíjense, hay especies de huequitos que se les llama válvulas conniventes o criptas de Lieberkühn o glándulas de Lieberkühn, ¿ok? ¿Yes? Llamen las válvulas conniventes, que es como la nomenclatura internacional las llama, ¿ok? Válvulas conniventes. ¿Cuál es la función de las válvulas conniventes? Aumentar la superficie de absorción del intestino delgado, ¿ok? Esa cumple, o sea, las válvulas conniventes también cumplen esa función. De manera que si el quimo pasa por aquí, ¿verdad? Y se fuga entre las vellosidades, no es que va a acumularse aquí, no se van a absorber los nutrientes del quimo, no. Como existen células epiteliales y células absortivas a nivel de las cristas de Lieberkühn, entonces a ese nivel también se van a absorber los nutrientes del quimo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de las cristas de Lieberkühn? Absorber los nutrientes del tubo del intestino delgado. ¿Cómo la definimos? Como evaginaciones. Las vellosidades son invaginaciones, perdón, las vellosidades son evaginaciones y las criptas de Lieberkühn, ¿verdad? O válvulas conniventes se llaman evaginaciones de la mucosa intestinal. Entonces, las vellosidades son invaginaciones y voy a ir otra vez. Las vellosidades son invaginaciones y las criptas de Lieberkühn son evaginaciones, ¿ok? Ah, bueno, lo dije al revés otra vez. Me distraigo porque gritan. De nuevo. Las vellosidades son evaginaciones porque sobresalen de la mucosa. Eso es una evaginación, que sobresale de la mucosa. Evaginación. Y las criptas de Lieberkühn son invaginaciones, ¿ok? Porque digamos que se proyectan hacia el interior de la mucosa, ¿ok? Entonces las vellosidades son evaginaciones, las criptas de Lieberkühn son invaginaciones, así sí. Ok. Y por debajo de la lámina propia tenemos la muscular de la mucosa, ¿verdad? Que eso ya lo hablamos anteriormente. Gracias. Café, café. La submucosa, por debajo de la mucosa tenemos a la submucosa, ¿verdad? Que en este caso está constituido por tejido conectivo denso. Que va a contener vaso sanguíneo y vaso linfático. Y confundí válvulas conniventes con criptas de Lieberkühn. Repito otra vez. Repito. Entre, de nuevo, entre las vellosidades, ¿verdad? Entre las vellosidades existen lo que son las criptas de Lieberkühn, que son glándulas, ¿ok? Glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, que contienen células glandulares, células enteroendocrinas, células de Paneth. Ya vamos a ver qué células contienen las glándulas de Lieberkühn. Y a nivel de la submucosa, ahora sí, a nivel de la submucosa vamos a encontrar evaginaciones, ¿verdad? De la submucosa, invaginaciones de la submucosa, ¿ok? Que se conocen como válvulas conniventes o válvulas de Kerkring. Esas válvulas de Kerkring lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Así sí. Entonces repito, en la lámina propia de la mucosa vamos a encontrar las glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn que están ubicadas entre las vellosidades, ¿ok? Entre una vellosidad y la otra. Y en la submucosa vamos a encontrar invaginaciones de la submucosa, conocidas como válvulas conniventes, ¿ok? Cuya función principal es aumentar la superficie de absorción de nutrientes. Y a su vez, a nivel de la submucosa, vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner, que acuérdense que yo les dije que lo que hacía era regular la secreción de la mucosa del tubo digestivo. ¿Okay? Todas las células, todas las glándulas que se encuentran a nivel del tubo digestivo, a nivel de la mucosa del tubo digestivo, son reguladas gracias al plexo de Meissner. ¿Okay? El plexo de Meissner es el que les dice, mira, secreta esto ahorita, mira, no secretes esto ahorita. ¿Okay? Y la capa muscular externa, que es la más externa, ¿verdad? Contiene a lo que es el músculo liso, perdón, la capa muscular, sí, la capa muscular que está por fuera de la submucosa, que aquí la vemos chiquitica, esa es la capa muscular del tubo digestivo y es la encargada del intestino delgado y es la encargada de lo que es la motilidad del intestino delgado. Pregunta, ¿cómo se
¿Ustedes escuchan? Pensé que era la única, pensé que era mi Pensé que internet. también.